Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Bueno, entonces retomando donde habíamos dejado, ¿sí? Donde hablábamos de que en el plano está determinado el material de la pieza, entonces vamos a hablar un poco de este tema. Punto número 1 dice procedimiento de selección, punto número 1, componente y material de la pieza. Es decir, del resumen que vimos anterior, vamos a empezar a ver específicamente de qué se trata. Entonces, ¿qué dice? Que en la pieza debemos analizar las dimensiones y qué exigencia de calidad de superficie debemos obtener al mecanizar. Esto va asociado a lo que yo le decía hace un rato, de la rugosidad del acabado, digamos, que yo deseo en la pieza que voy a mecanizar. Entonces, es uno de los datos que yo debo observar. El tipo de operación, si va a ser un mecanizador longitudinal, un perfilado, un reflectado, si es exterior, interior. Pero lo más importante en este punto es ver cuál es el material que vamos a mecanizar. Ese material que está definido acá en este cuadro, ¿sí? Especifica que hay 6 clases de materiales: el P, el M, el K, el N, el S y el H. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de esos materiales. Bien, habla de nuevo de los parámetros de máquina. Yo les dije que esto no es importante porque vamos a suponer que la máquina que nosotros necesitamos la tenemos. Habla de la elección de herramientas, ¿sí? Si van a ser con plaquitas romboidales, qué desventaja tienen. Todo esto es teoría que ustedes pueden ir leyendo, ¿sí? No hay mucho para comentar aquí. Y la aplicación. O sea, está desglosando los 4 puntos que ya vimos anteriores, explayándose un poquito más. Esto sí es importante que cuando ustedes vean en el catálogo de herramientas, cuando vayan a seleccionar las herramientas, van a ver a menudo esta figurita, esta imagen, donde ven la herramienta, el inserto, o sea, el porta inserto, el inserto, la pieza que van a mecanizar, y acá ven unas flechas, ¿sí? Esas flechas indican el sentido en el cual puede desplazarse esta herramienta, ¿sí? Fíjense que esta permite el sentido longitudinal, radial hacia abajo, ¿sí? Y inclinada. Entonces, aquí ven también cómo puede mecanizar este inserto, la aplicación para hacer radios. Entonces, esto es muy común que en el catálogo, cuando ustedes vayan a elegir la herramienta, ustedes van a tener que asociar el plano de pieza que ustedes tienen con lo que el fabricante de herramientas les dice qué pueden hacer con cada herramienta. Bueno, y acá dice resolución de problemas. Dice áreas que se deben considerar. Acá habla un poco del filo del inserto, ¿sí? Esto que está acá amarillo y que se ve negro aquí arriba es el inserto, la plaquita que hablábamos recién. Fíjense que habla de un inserto tipo negativo, es decir, que este ángulo es 0, y un ángulo de tipo positivo, un inserto tipo positivo, donde el filo del inserto tiene un ángulo positivo. Entonces acá explica un poco el, el, la característica de estas placas, negativas o positivas, ¿sí? Y dice que, bueno, hay que elegir el tipo de plaquita que vamos a usar
el fabricante le va a decir, bueno, a ver, una placa tipo positivo sirve para hacer terminación, por ejemplo. La rotura de la viruta. Hay que tratar siempre de que la viruta se corte, es decir, que se rompa cuando lo estoy mecanizando. Fíjense, acá hay un gráfico donde muestra una viruta que se hace como una espiral, un rulo, es gruesa, ¿sí? Se hace como un rulo, una viruta fina, pero también se hace un rulo. ¿Y eso por qué es perjudicial? Porque imagínense que ustedes están torneando la pieza y a medida que van desprendiendo el material se va generando ese rulo, esa espiral, y se va haciendo una tira larga, 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 hasta que en algún momento el plato, ¿sí?, que está agarrada la pieza, la va a enganchar y se va a empezar a enroscar, ¿sí? Se va a empezar a enroscar y se va a empezar a hacer como una madeja, un rollo de viruta que va a empezar a pegar por todos lados en la máquina y puede generar vibraciones, efecto nocivo en la herramienta, de todo tipo de cosas pueden pasar cuando la viruta no se desprende y se enrolla en la pieza y en el plato. Entonces lo que hay que lograr es que la viruta se corte. Entonces la tercera imagen esta, donde le hacen un tilde positivo, es cuando la viruta se corta y salen pedacitos que se ven ahí. Entonces para eso sí, es bueno determinar el tipo de inserto que yo voy a usar y qué tipo de rompeviruta tiene ese inserto asociado al material que voy a mecanizar. No es lo mismo mecanizar un plástico que un material, un acero, ¿sí? El plástico seguramente va a tener una viruta larga, no se va a cortar, porque es un material blando. Y un acero, que es un material más duro, también puede llegar a generar viruta larga, pero es más fácil de quebrar. Entonces hay materiales como el plástico, como el aluminio, que a veces son difíciles de quebrar la viruta. Entonces, si yo elijo mal un inserto con un rompeviruta no adecuado a ese material, puedo llegar a tener problemas durante el mecanizado. Bien, entonces, cuando ustedes empiecen a incursionar en el catálogo de herramientas, van a ver estas imágenes, como las que ven ahí, que dicen torneado exterior, plaquitas negativas. Entonces, les muestra un torneado longitudinal con herramienta 1, un perfilado con herramienta 2 y un refrendado con herramienta 3. Son ejemplos. Entonces, después les muestra aquí dos herramientas diferentes. Una que tienen, o sea, dos portaherramientas diferentes que colocan el mismo inserto. Este inserto tiene una sujeción arriba, ¿sí?, una sujeción rígida, que es como una traba superior, y este inserto tiene como una leva, ¿sí?, ahí se ve un tornillo, que cuando uno aprieta eso, en medio, en el agujerito ese, tiene una leva que lo aprieta contra el portaherramientas. Son dos sistemas de sujeciones distintos. Fíjense acá que vemos lo mismo, o sea, tornillo exterior, plaquita positiva, distintos mangos. Estos mangos son prismáticos. Estos insertos pueden ser colocados en mangos prismáticos, son sección cuadrada, que es una forma de porta-inserto. Y fíjense en que los mismos insertos pueden ser colocados en estos porta-insertos. Estos porta-insertos son módulos captos, se llama. Es un módulo específico capto. Esto que ven acá es un cono, ¿sí? Ese cono se asocia a la máquina en un portaherramientas. Esto es más preciso que este sistema. Este sistema se coloca el portaherramientas y se aprietan con unos tornillos. Pero muestra las dos formas de portaherramientas disponibles. Después muestra aquí que es un tornillo interior, plaquitas positivas y negativas. ¿Sí? Fíjense en que los porta de interiores son siempre cilíndricos. Y bueno, por una cuestión lógica de geometría, para poder entrar
¿sí? En una cavidad, en un hueco cilíndrico, el porta inserto debe ser cilíndrico para acompañar, digamos, la geometría de la pieza. Porque imagínense que si ustedes meten aquí adentro un porta prismático, ¿sí? Pegaría en las paredes cilíndricas de la pieza que yo voy torneando. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. Bueno. Bien, entonces acá muestra distintas tomas, distintos portainsertos para interiores. También vienen portainsertos para interiores con toma capto, ¿sí? Pero fíjense en que acá es cilindro, lo que les decía, para que posibilite entrar en el interior de la pieza. Después vienen herramientas para mecanizado de piezas pequeñas, son herramientas mini. Lo que está haciendo acá es una descripción del abanico de herramientas que podemos disponer en este catálogo que vamos a ver más adelante. Bueno. Bueno, acá habla de nuevo de la sujeción de la herramienta, una sujeción rígida, sujeción por palanca, se repite lo que vimos antes, el ángulo positivo, una placa negativa. Acá hay un ángulo positivo, con más ángulo todavía, este tiene 7, este tiene 11. Hay distintas geometrías. Pero todo eso es información, digamos, para leer. Fíjense en sujeción rígida, por palanca, son todos los esquemas de fijación. Véanlo ustedes y analícenlo. Bueno, después cuando aquí habla de la elección de las plaquitas, ¿sí? Elección de las plaquitas. Fíjense en esas placas. Esas placas tienen todas la misma geometría. Entonces son todas triangulares, tienen todo el mismo tamaño, el mismo agujero interior, todo exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la forma del rompevirutas, fíjense acá cómo es la geometría arriba de este inserto. Fíjense en este cómo es más liso, ¿sí? Este tiene otro tipo de rompeviruta. Algunos tienen un radio más grande en la punta, este tiene un radio más chico. O sea, cada inserto de esto tiene una geometría, una forma distinta del rompeviruta, y está asociado a un proceso diferente y a un material diferente. Entonces, acá llegamos a lo importante. Bueno, el título dice el complejo mundo del mecanizado. Entonces, para que nosotros podamos tener un buen proceso de mecanizado o determinar una buena herramienta, llamémosle, lo primero que debemos conocer es el material de la pieza y hacer mucho hincapié ahí, porque es lo que nos determina, ¿sí? Que elijamos bien la herramienta. Fíjense que yo siempre dije en el plano de la pieza, sí es importante analizar la geometría, que tenemos que mecanizar, pero si le pifiamos en el material, ya arrancamos mal. Mecanizar una pieza, hay muchas formas de mecanizar una pieza. Es como un ejemplo que yo pongo. A Buenos Aires podemos ir en auto o podemos ir en avión. ¿Sí? Los dos medios de transporte nos van a llevar, uno va a ir más rápido, otro va a ir más lento, uno tendrá más confort, otro menos confort, pero los dos van a cumplir el objetivo. En este caso es lo mismo, o sea, nosotros podemos elegir dos o tres herramientas distintas para lograr un mismo objetivo, pero lo que no podemos errar es en la elección del inserto, de la calidad del inserto, porque la calidad del inserto está asociada al material de la pieza. Fíjense en que acá dice material de la pieza, elegimos la geometría del inserto. Cuando se llama geometría, pone una lupa acá y se ve cómo es el rompeviruta y la punta del inserto.
no en el tamaño del inserto, sino en la geometría del inserto. Y además, elegimos la calidad del inserto. Fíjense acá en este inserto, cómo se ve la parte negra arriba, y a los costados se ve amarillo, y después se ve como unas láminas aquí. Esas láminas son recubrimiento que le hacen al material del inserto. Yo les expliqué anteriormente que, bueno, que el inserto se produce con un proceso de pulvemetalúrgica, donde se compacta un polvo, se lleva a un horno, se sinteriza y se forma ese inserto. A ese inserto luego se le hacen, en algunos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, un recubrimiento, donde ese recubrimiento es una pequeña capa superficial que se le aporta, ¿sí?, al inserto, y que suelen ser óxido de titanio, óxido de aluminio, distintas composiciones que le aportan al inserto una cualidad, ya sea de resistencia a la temperatura, resistencia al desgaste, la resistencia a la fricción. Entonces, son cualidades que le aporta ese recubrimiento al sustrato base del inserto. Y eso es lo que representan esas laminillas que se ven acá. Distintas láminas. Algunos tienen 1, 2 o hasta 3 recubrimientos. Son como capas. Bien. Bueno, dice el mecanizado empieza en el filo. Dice eso se llama el filo del inserto. Bien, entonces, dicho esto, llegamos a analizar los 6 grupos de materiales que vimos hace un rato, que eran 6 colores distintos. El grupo P, que es el grupo de materiales del acero, es el grupo más amplio de materiales. Cuando ustedes en un plano tengan especificado el material, va a decir material, por ejemplo, SAE 1045. SAE es una norma, 1045 es el código del acero, puede ser SAE 4140, puede ser SAE H13, puede ser norma DIN, que bueno, la norma DIN tiene otro número, pero siempre, sea cual sea la norma que esté especificada en el plano del acero, tiene una equivalencia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a llegar a una tabla donde nos va a decir a qué grupo pertenece ese material que está especificado en el plano. Si pertenece al grupo P, y dentro del grupo P a lo mejor hay 8 grupos, P1 hasta P8. Ya más adelante seguramente lo vamos a ver. Bueno, vimos el grupo P, que es de acero, el grupo M son aceros inoxidables. ¿Sí? ¿Por qué cambian de grupo? Y porque los aceros inoxidables tienen otro comportamiento, tienen otras composiciones, tienen cromo, molibdeno, níquel, que hacen que la velocidad de corte tiendan a ser más bajas. ¿Sí? Un acero tenés 8 grupos, y desde el grupo 1 a lo mejor arrancan con velocidad de corte en 250 metros, y llegamos al grupo 8 que están, supongamos, en 120 metros, minutos. ¿Sí? A medida que vamos cambiando de grupo, la velocidad de corte van cambiando. Entonces, ahí es la explicación que yo le daba al principio, que cada inserto, o cada calidad de inserto, si yo elijo un inserto con cierto recubrimiento, ese inserto con ese recubrimiento me va a decir, bueno, es apto para mecanizar aceros y aceros inoxidables. Listo. Entonces yo ya sé que con ese inserto me puedo mover en esos dos grupos. Puedo mecanizar esos dos grupos. Pero para cada grupo va a tener una velocidad de corte distinta. ¿Se entiende eso? Es como que yo tengo una sierra y voy a cortar madera. Y a lo mejor, qué sé yo, si voy a cortar madera, corto y no hay ningún problema. Y si voy a cortar acero, quizás empiece a cortar, pero esa sierra se va a empezar a calentar. Entonces tengo que enfriarla y tengo que mecanizar a una velocidad más baja, porque si no se me va a quemar, y si se quema se acaba el filo.
Entonces esto es lo mismo, o sea, con un mismo elemento de corte que es el inserto, yo puedo cortar grupos distintos, pero con velocidad de cortes diferentes. Normalmente un inserto apropiado para cortar acero sirve para cortar los otros tipos de acero, pero a veces no un aluminio, por ejemplo, porque el aluminio necesita otro rompeviruta, necesita otra característica. Aunque a veces encontramos insertos que son multifunción y están adecuados a todo tipo de materiales, lo único que tenemos que tener cuidado con el control del viruta. Entonces, bueno, sigamos con los grupos. Vimos el grupo P, el grupo M, que son los aceros inoxidables, el grupo K, que son las fundiciones. Fíjense, ¿qué es una fundición? Una fundición puede ser una fundición maleable, una fundición gris o una nodular, parten de un proceso de moldeo. Cuando hablamos de un material de acero, normalmente vienen en barras o planchuelas que salen de una acería, forjadas o laminadas. El tipo de un material fundido es diferente, porque se funden en un molde. Se genera un molde, una cavidad, donde ahí se hace el colado del material y se genera la forma deseada fundida. Por ejemplo, esto que se ve aquí, que es un bloque de motor. El grupo de material de aluminio, el grupo N, se ve una llanta de aluminio. El grupo S, que son las aleaciones termoresistentes. Las aleaciones termoresistentes son aquellas que se usan, por ejemplo, en las toberas de las turbinas de los cohetes o de los aviones. Son materiales que resisten una muy alta temperatura, ¿sí? De trabajo, pero son materiales muy difíciles de mecanizar. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de níquel, de titanio, de cobalto en algunos casos, que hacen que ese material sea muy agresivo a la herramienta cuando yo voy a mecanizar. ¿Qué significa agresivo? A lo mejor el material no es duro, ¿sí? Es blando, la viruta se desprende fácil, pero al tener, por ejemplo, níquel, es un material que genera una resistencia al desprendimiento, una fricción, digamos, en el momento que yo estoy cortando, y eleva la temperatura del filo. Entonces, para que la temperatura del filo no se eleve demasiado, tenemos que bajar la velocidad de corte. Mientras más velocidad de corte yo tenga, más energía o más desprendimiento de calor voy a tener. Entonces, para estos tipos de aceros, lo que se hace es bajar la velocidad de corte. Van a ver que la velocidad de corte en este tipo de aceros son muy bajas. Estamos hablando de 50 metros, 60 metros por minuto. Y bueno, por último llegamos a los aceros templados, que son aceros quizás del grupo P, pero que se les hace en un proceso de temple. O sea, el acero templado es un acero que en estado de acería viene en estado recocido y luego se hace un proceso de temple. Esto seguramente lo van a ver en conocimiento de materiales metálicos, lo que es el proceso de temple, que es endurecer un acero. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Vimos que cada grupo tiene un color, ¿sí? Y fíjense en que acá dice ISO N, ISO K, ISO P. Quiere decir que estos grupos de materiales están estandarizados. Todos los fabricantes de herramientas tienen la misma estandarización. Entonces, todos asocian los insertos a esos grupos de materiales y especifican una velocidad de corte acorde a esos grupos de materiales. Entonces, ese tipo de colores los van a ver ustedes en reiteradas oportunidades en distintos fabricantes de herramientas.
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, llegamos, habiendo visto ya los grupos de aceros, vamos a ver un poco lo que yo les decía recién. Dice la fuerza de corte. La fuerza de corte es un valor que se especifica, ¿sí? Y se indica para distintos tipos de materiales. Y ese valor, el Kc, la fuerza de corte, se usa para calcular la potencia de la máquina, que es la fórmula que vimos anteriormente. Pero acá lo que sirve, a modo de comparación, es ver, por ejemplo, fíjense, entre un acero y un acero inoxidable. ¿Sí? Fíjense cómo un acero presenta un Kc entre 1500 y 3100, ¿sí? Y los inoxidables entre 1800 y 2850. ¿Sí? ¿Por qué dice entre 1500 y 3100? Porque la gama del grupo de los P, que va del grupo P1 a P8, y sí, pueden arrancar quizás en un Kc de 1500 y en el último grupo terminan en un Kc de 3100. Los inoxidables son menos grupos. Está el M1, M2 y me parece que está el M3. Son 3 grupos. O sea, es más acotado el grupo. Entonces, ahí el rango del Kc está más acotado. Aquí muestra cómo es la temperatura que se genera cuando mecanizamos un acero, ¿sí? Fíjense en la punta, en el filo, que está amarillo, es la máxima temperatura, y después se ve en rojo. Entonces, la temperatura se la lleva la viruta y la punta de la herramienta. La pieza prácticamente, fíjense, que se calienta poco. Entonces, esa temperatura que se transmite al filo de la herramienta es la que el inserto tiene que resistir y no quemarse. Mientras más velocidad de corte yo le dé, más temperatura voy a tener aquí. Si yo bajo la velocidad de corte, la energía que se desprende al arrancar la viruta va a emitir menos temperatura. Y si vamos comparando, fíjense con el grupo K, que son las fundiciones, como la temperatura es mucho más baja en la viruta, también es mucho más baja en la punta del inserto. Y fíjense en que también baja la resistencia, el K. O sea que hay una proporcionalidad entre la resistencia de corte a la temperatura. En cualquier proceso de transformación físico o químico, siempre hay un desprendimiento de energía positiva o negativa. En este caso, hay un desprendimiento de calor que se lo lleva a la viruta, que se lo lleva al inserto y que parte se va a la pieza. Si seguimos viendo, el aluminio, fíjense, también tiene temperaturas muy bajas, mucho más bajas que la fundición y que la del acero, ¿sí? Que prácticamente muy baja temperatura. Los valores de K son mucho más bajos también. Pero si llegamos a las superaleaciones termoresistentes, fíjense cómo el K aumenta, ¿sí? Los valores de Kc aumentan. Y aquí el desprendimiento de calor es mucho mayor que todos los otros que estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces,
Aquí hace una comparativa entre todos los materiales. El acero templado también tiene bastante temperatura y además un Kc mucho más elevado que los otros. Esto es por la dureza, ¿sí? La dureza del material hace, si yo comparo por ejemplo el H, estamos con un Kc entre 2500 y 4000, y lo comparo con el P, fíjense en cómo pasa mucho más arriba, y es el mismo material, nada más que el acero P está en un estado recocido, ¿sí? La composición química está en una estructura recocida, y ese mismo acero P, que puede ser del grupo que es P3, se transforma térmicamente, se le hace un templado, y lo único que cambia es de dureza, no de composición química, cambia de dureza, cambia de estructura adentro. Entonces esa estructura hace que el material sea más duro. Y fíjense entonces que para un mismo material en estado recocido tiene una temperatura y un Kc, y ese mismo material templado, cómo aumenta el Kc y la temperatura también se eleva. Entonces, este cuadro, para ir terminando, lo que hace es comparar las distintas temperaturas entre los distintos grupos de materiales. Profe, Y tengo aquí, una duda. sí, La viruta desprendida por los anteriores materiales, ¿se sí. puede decir que depende del material y además de la velocidad? Porque tenía entendido que era solamente la velocidad, pero hay algunos que desprenden como forma triangular ahí, como superaleación, y el Esto, aluminio, claro, como que la viruta va en diferente. claro. Eso, bueno, muestra más o menos el comportamiento de cada material. El aluminio es un material muy blando, un material dúctil. Entonces, fíjense cómo la viruta es prácticamente como una goma, ¿sí? En la superaleación, si lo haríamos a velocidad un poquito más lenta, podría ser como más plana como la del aluminio, ¿no? No, no, eso no tiene que ver. Lo que cambia en la velocidad es la temperatura que se genera, nada más. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? El material se va a comportar, el corte se va a comportar igual, inclusive cuando trabajamos a muy bajas, tampoco es muy bueno bajar tanto la velocidad. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Un inserto dice, bueno, para una superaleación tiene que trabajar entre 50 metros y 60 metros. Yo no puedo trabajar arriba de 60 porque el inserto va a cortar, pero va a durar la mitad del tiempo. ¿Sí? Se va a quemar. Pero y si trabajo a 20 metros, ¿sí? Va a durar, no se va a quemar, pero se va a romper por otro tipo de causa, por vibraciones, porque también necesito una velocidad mínima para cortar. ¿Entiendes? Es como que cuando yo voy en auto, pongo primera y largo el auto sin acelerar y sin pisar el freno y sin pisar el embrague. El auto va a salir y va a ir a 15 km por hora. Si yo empiezo a frenar el auto, va a llegar un momento que la velocidad empieza a bajar hasta que se frena, ¿sí? Se para el auto, porque no le da el torque al motor para seguir funcionando. En este tema del corte es igual, o sea, si yo bajo mucho la velocidad de corte, en vez de cortarlo al material, lo va a aplastar y va a romper el inserto, ¿se entiende? Entonces necesito respetar esa velocidad que me indica el fabricante. Pero no me puedo ir mucho más arriba, porque si no lo voy a quemar al inserto, lo voy a sobrepasar de temperatura y se va a quemar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Por ejemplo, el aluminio tiene velocidades de corte muy altas, ¿sí? 800 metros. Entonces hay veces que hay máquinas que no están preparadas para mecanizar aluminio, porque yo necesito que el usillo realmente vaya a esa velocidad. ¿Puedo mecanizar a baja velocidad de aluminio? Sí, puedo mecanizarlo, pero va a empezar a vibrar la pieza, va a empezar a tener problemas, ¿entendés? O sea, no lo va a cortar de forma ideal. Entonces hay que tener una máquina adecuada para mecanizar piezas de aluminio. El grupo P de los aceros es el más
importante, digamos, el más común, es lo que ustedes ven normalmente en el mercado, ¿sí? Cualquier pieza que vean suele ser de acero, agarramos, que es una bicicleta. Tiene, que son los ejes de la rueda son de acero, que son un tornillo es de acero, todas son cosas hechas por el torno, ¿sí? Estamos viendo torno. Los tornillos se pueden hacer con un torno, la rosca, todo con un torno. Entonces, el grupo P en el Profe, mercado es el perdón, más usado. Sí. se va a cortar la reunión. ¿Nos volvemos a conectar? No, no, acá terminé, acá terminamos porque con el otro curso también terminé acá, en este punto. En la clase del martes, que la semana que viene seguimos. Dale, buenísimo. Entonces, bueno, para cerrar, les recomiendo que busquen en YouTube videos de torno, de torneado, van a ver, tienen que haber muchos videos, para que vean lo que es la máquina, cómo es el proceso, cómo se arranca la viruta, investiguen un poquito ustedes, como para meterse en la cabeza que es una máquina de torno, un torno, ¿sí? Y bueno, lean todo lo que vimos ahora, en la clase que viene, si tienen alguna duda, me lo preguntan. Todos los martes, los miércoles nos vamos a conectar a esta hora, yo les voy a mandar los links para cada reunión. Muchísimas gracias, profe. ¿Vamos? Que tenga Gracias a buen día. ustedes, que tengan un buen día. Chao. Profe. Gracias, profe. Gracias, chao, chao.